Estas crónicas fueron copiadas, fragmentadas y ocultadas en Astramor y en Nor, porque contienen conocimiento que no debía circular completo. La primera crónica se atribuye a Erindor de las 7 noches, navegante y astrólogo de Astramor, quien partió hacia el norte con la intención de medir la pared de hielo eterna y jamás regresó igual. Erindor escribe que al aproximarse a la pared el sonido desaparece, no por silencio, sino porque el oído deja de ser necesario. Describe el hielo como un texto vivo, vetas que se cruzan formando símbolos que no son runas, pero que producen comprensión inmediata. En una caverna, dice haber visto figuras humanas atrapadas en el hielo sin expresión de dolor. Al tocarlas, recordó vidas que no eran suyas. Desde una perspectiva ocultista, los sabios creen que la pared es un archivo acásico solidificado, donde los eventos del mundo se conservan en estado latente. Erindor afirma que el verdadero peligro no es morir allí, sino recordar demasiado y perder la identidad. Al final de la crónica, confiesa que ya no sabe si sus pensamientos nacen en él o si el hielo piensa a través de su mente. La segunda crónica pertenece a Kaelid Viento Lejano, pastora nómada de la llanura del Viento Blanco, recogida por escribas siglos después. Kaelid narra que el viaje no se mide en distancia, sino en respiraciones. Cuenta cómo, durante una tormenta de 13 cielos, su caravana quedó inmóvil y los ancianos ordenaron caminar en círculos durante horas para no desaparecer. Según ella, la llanura es un espacio ritual continuo, un mandala extendido, y las corrientes de viento son líneas de poder comparables a meridianos energéticos del cuerpo humano. Desde el ocultismo hiperbóreo, se cree que la llanura funciona como un campo de purificación. Todo lo rígido se quiebra, todo lo falso es arrancado. Kaelid escribe haber visto figuras hechas de nieve y viento que observaban a los viajeros. No eran hostiles, pero exigían honestidad interior. Quien miente en la llanura pierde el rumbo para siempre. La tercera crónica es la más temida, Los pasos perdidos de Isil, atribuida a un erudito anónimo. El texto describe cómo el bosque de Isil no permite ser observado desde fuera. Solo cuando el viajero acepta no regresar igual, el bosque revela senderos. El cronista relata encuentros con los Kelin, quienes le explicaron que Isil es un ser consciente fragmentado, y que cada árbol es un recuerdo del mundo antes de su endurecimiento. Ocultamente, Isil es considerado un portal de reescritura del destino. Los rituales realizados en claros específicos permiten alterar patrones de vida, pero siempre a cambio de algo que el bosque elige. El autor describe un rito nocturno donde su nombre fue cantado por las raíces. Al amanecer, ya no podía recordar quién había sido antes de entrar. Este texto es usado en Astramor como advertencia. El bosque concede verdad, pero cobra identidad. La cuarta crónica procede de Itrael de Corval, maestro forjador, quien viajó al Valle de las Catedrales para aprender a escuchar la piedra. Itrael escribe que las estructuras no fueron talladas, sino entonadas hasta adoptar forma sólida. Desde una visión ocultista, el valle es un instrumento geomántico, capaz de estabilizar o romper regiones enteras mediante resonancia. Itrael describe una cámara donde, al cantar una nota específica, la roca mostró escenas del pasado y del futuro simultáneamente. Comprendió entonces que la forja verdadera no es dar forma al metal, sino alinear voluntad, sonido y materia. A su regreso, Itrael creó armas que no mataban cuerpos, sino intenciones, disolviendo juramentos corruptos. Por ello, Corval prohibió difundir completamente sus métodos. La quinta crónica es marítima y fragmentaria, conocida como el Cuaderno de Sal y Bruma, escrita por una navegante del archipiélago de las sombras llamada Nerissa. En ella relata travesías nocturnas donde las islas cambiaban de lugar según el canto de la tripulación. Afirma que el mar de niebla es un espejo emocional colectivo y que sus tormentas nacen de conflictos no resueltos en tierra firme. Desde el ocultismo oceánico, se enseña que el mar conserva las emociones no expresadas de civilizaciones enteras. Nerissa describe encuentros con entidades bioluminiscentes que no comunicaban con palabras, sino con recuerdos compartidos. Tras una de esas noches, escribió que ya no podía odiar, porque el mar le había mostrado el peso del rencor acumulado durante siglos. La sexta crónica se titula Los vientos de Nor, escrita por un peregrino que solo firma como nadie. Describe su estancia en la isla Templo como una disolución gradual del ego. Narra cómo el altar de los vientos amplificó pensamientos que creía ocultos, obligándolo a enfrentarlos.
Ocultamente, Nor es considerado un acelerador iniciático. En días o semanas produce transformaciones que normalmente tomarían vidas enteras. Nadie escribe que Nor comprendió que la divinidad no observa, sino circula. Al abandonar la isla, perdió el deseo de poseer cualquier cosa, incluso su propio nombre. La última crónica conocida es también la más restringida, la mirada del ojo de piedra, atribuida a un custodio. El texto afirma que el ojo no muestra futuros posibles, sino recuerdos del mundo cuando aún no había tiempo lineal. Desde el ocultismo mayor de Hiperbórea, el ojo es un punto donde la conciencia planetaria se observa a sí misma. El custodio escribe que quien mira demasiado tiempo comprende la inutilidad del dominio y la fragilidad de la existencia. Muchos que accedieron al ojo abandonaron toda ambición, otros perdieron la razón. El texto termina abruptamente con una advertencia: no preguntes quién eres. Pregunta qué estás sosteniendo para que el mundo no se rompa. Estas crónicas no se estudian como literatura, sino como rituales escritos. Leerlas completas produce cambios sutiles, sueños vívidos, recuerdos ajenos, una sensación de pertenecer a algo más vasto. Por eso, en Astramor se copian con tinta ritual y se leen en voz baja, y en Corval se guardan selladas. Hiperbórea, dicen los cronistas, no existe para ser descubierta, sino para recordar a quienes la recorren que el mundo es más antiguo, más consciente y más sagrado de lo que parece. Lo que sigue no fue pensado para ser leído seguido, sino para ser despertado. Estas crónicas, diarios y tratados de hechicería geográfica pertenecen al corpus velado de Hiperbórea, textos que solo circulaban entre iniciados de alto grado y que eran fragmentados para evitar que una solamente sostuviera su totalidad. Crónicas prohibidas del norte interior. Se conserva en Astramor un rollo sellado con cera negra llamado Las Crónicas del Norte Interior, atribuido a Maerion el Desanclado, un cartógrafo que descubrió que algunos lugares no están afuera, sino detrás del mundo visible. Maerion escribe que, al cruzar ciertas regiones de la llanura del Viento Blanco durante la conjunción de 3 estrellas, el paisaje se repliega y aparece un segundo norte, un reflejo interno de Hiperbórea. Allí, la geografía responde directamente al pensamiento, pero no al deseo consciente, sino al deseo verdadero, aquel que incluso el viajero desconoce. Desde el ocultismo hiperbóreo, esta crónica sostiene que el continente tiene capas superpuestas, como un cuerpo energético: la capa física, la simbólica, la arquetípica y la primordial. Maerion afirma haber caminado por la capa arquetípica, donde Astramor no es una ciudad sino una idea de orden, Corval no es una fortaleza sino una función de contención, y el bosque de Isil no es vegetación sino memoria viva del planeta. Quienes acceden a esta capa regresan con habilidades proféticas involuntarias, pero también con una profunda incapacidad para vivir en sociedades rígidas. Diario iniciático de la Forja Interior. El diario de ceniza y luz, escrito por Tirek de Corval, no describe viajes externos, sino un proceso iniciático realizado siguiendo la geografía sagrada. Tirek relata que cada iniciado debe recorrer físicamente Hiperbórea para activar regiones internas del alma. La pared de hielo representa el encuentro con la memoria ancestral, la llanura del Viento Blanco, la disolución del ego, Isil, la muerte del nombre, Astramor, la reordenación del pensamiento, Corval, la forja de la voluntad, Nor, la purificación del deseo, y el ojo de piedra, la confrontación con la verdad desnuda. Desde el ocultismo mayor, este diario revela que Hiperbórea es un mapa iniciático proyectado sobre la Tierra, un cuerpo ritual gigantesco diseñado por una civilización anterior al tiempo lineal. Tirek afirma que las armas de Corval solo funcionan porque el portador ha sido forjado previamente por la geografía. Sin ese proceso, el metal se vuelve inerte. El diario termina con una frase repetida 3 veces. No caminé la tierra caminó dentro de mí. Hechicería geográfica. Los nudos del mundo. Uno de los textos más temidos se titula Sobre los nudos y las corrientes, atribuido a los observadores de Astramor. Aquí se describe la hechicería geográfica, una disciplina que no lanza hechizos, sino que reposiciona lugares en el tejido energético del mundo. Según el tratado, montañas, bosques, mares y ciudades no solo ocupan espacio, sino funciones ocultas. Anclan memorias, regulan emociones colectivas, sellan entidades, estabilizan líneas temporales. El bosque de Isil es descrito como un nudo de regeneración, capaz de reiniciar ciclos dañados.
El mar de niebla funciona como sumidero emocional, donde se disuelven traumas civilizatorios. Corval es un sello de contención, y si cayera, algo antiguo emergería desde las profundidades. El ojo de piedra es un punto de autorreferencia del mundo, donde la conciencia planetaria se observa para no fragmentarse. Los iniciados aprenden que alterar un solo lugar, sin comprender su función, provoca catástrofes en regiones lejanas. Crónica de los que no regresaron. Existe un conjunto de textos llamado Los que no regresaron, testimonios de viajeros que desaparecieron físicamente pero dejaron rastros escritos. Uno de ellos, Aelión de Nor, describe cómo, al completar el circuito iniciático, comprendió que regresar era una opción, no una obligación. Desde el ocultismo trascendente, se cree que algunos viajeros trascienden la geografía física y pasan a habitar la capa simbólica del mundo, convirtiéndose en guardianes invisibles. Aelión escribe que, al final de su peregrinación, ya no distinguía entre montaña y pensamiento, entre viento y respiración. Comprendió que Hiperbórea no necesita defensas visibles porque se defiende a sí misma alterando la percepción de quienes no están preparados. El texto concluye sin despedida, lo que los sabios interpretan como señal de que Aelión sigue presente, aunque no localizable. Diario de la disolución del nombre. Uno de los diarios más perturbadores es Cuando dejé de llamarme, autor desconocido. El texto narra el proceso por el cual un iniciado pierde progresivamente su identidad nominal al recorrer Isilnor. Desde la perspectiva ocultista, el nombre es una atadura vibratoria, y ciertos lugares de Hiperbórea están diseñados para desatarla. El autor describe el terror inicial al no reconocerse, seguido de una expansión de conciencia donde podía comprender múltiples vidas y perspectivas. Este diario es usado en círculos cerrados para preparar a iniciados avanzados, ya que advierte que la pérdida del nombre no es muerte, sino reconfiguración ontológica. Sin embargo, también alerta. No todos regresan con un nuevo centro estable. Algunos se dispersan en la memoria del mundo. Hechicería final. El mapa que observa. El último texto, considerado el más peligroso, se llama El mapa que observa. Enseña que el mapa de Hiperbórea no es pasivo. Observa a quien lo observa. Las líneas, símbolos y regiones reaccionan a la intención del lector. Desde el ocultismo hiperbóreo, trazar un mapa es un acto mágico equivalente a invocar una entidad. Por eso, los mapas antiguos se dibujan con rituales de protección y solo pueden completarse cuando el cartógrafo ha atravesado al menos una transformación personal irreversible. El tratado afirma que quien logra comprender el mapa completo deja de ser viajero y se convierte en un anclaje viviente entre capas del mundo. Por eso hay tan pocos mapas completos y tantos fragmentos. Nadie debía cargar con la totalidad. Así, Hiperbórea no es solo un lugar ni una mitología, sino una tecnología espiritual antigua, una obra de hechicería planetaria diseñada para guiar conciencias a través de la memoria, la disolución y la verdad. Sus crónicas no narran aventuras, registran metamorfosis. Sus diarios no describen viajes, son rituales en forma de palabras. Y su hechicería no lanza fuego, reordena el mundo desde dentro. Wow.